Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal Universidad, donde como cada semana estamos repasando los temas importantes. Hace un tiempo esta parte y por lógica nos estamos encargando del tema de las elecciones y de los principales candidatos que han ido pasando y seguirán pasando lógicamente hasta este programa, ya que mañana viernes comenzará la veda electoral y a partir de allí no se podrán escuchar más las propuestas. Bueno, pues que vamos a aprovechar hoy también para poder escuchar alguna propuesta más previo justamente a esa veda para tener un panorama más completo con respecto a las posibilidades que hay antes de llegar al cuarto oscuro del próximo domingo, donde estará quizás el primer mojón que aparecerá en estas elecciones 2019, el primer eslabón de una cadena que se ha hecho muy extensa y que ha empezado ya a principio de año, con mucha polémica en estos últimos días, a 3 días de las elecciones, cuando empezaron a discutir la forma en la que se transmiten los telegramas a través de la empresa Smartmatic y las dudas que genera todo eso, más allá o no de la situación que pueda haber. Digo, a ver, para llegar al momento de la transmisión de los datos de ese telegrama, previamente pasó todo lo que pasa siempre, ¿no? El tema de falta de boletas, la fiscalización no correspondiente, las situaciones que se viven en cada uno de los cuartos oscuros. O sea, de haber fraude va a pasar antes incluso, pero digo, más allá de eso, qué necesidad, ¿no?, de cambiar de un sistema a otro a pocos meses de las elecciones en el marco de una situación que todos sabemos es muy tensa debido a una fuerte polarización y algunas otras fuerzas que se van sumando. Bueno, todo esto pasa en Argentina y lamentablemente esto debilita un poco toda la institucionalidad. El otro día hablaba con un analista que planteaba la cuestión del fortalecimiento institucional y democrático porque se ha podido terminar con un proceso que no era peronista, ¿no? Seguimos festejando grandes logros. Dijo Macri el otro día, no se inunda más, carajo, y estaba celebrando una obra de un servicio básico que debería tener cualquier ciudad de base, ¿no?, como para empezar a hablar. Y esto nos pasa, ¿no? Es como que venimos muy retrasados en muchas cosas. Bueno, será una etapa de crecimiento más y esto es importante seguir reafirmándolo y por eso es importante que todos vayamos a votar y que todos tengamos bien en claro cuáles son los conceptos que queremos tanto para la ciudad como para la provincia y para el país. Es por este motivo que estamos en una etapa clave también, en un momento de definición. No será el fin del mundo, ni la Argentina será mucho mejor ni mucho peor a partir de lo que ocurra, tanto en agosto como en octubre, pero seguramente empezamos a ponerle un eslabón más a un camino, un peldaño más a una escalera que deberá ser en ascenso en algún momento y que nos pueda permitir tener una mejor calidad de vida, instituciones más fuertes y un país mucho mejor para todos, que indefectiblemente es lo que buscamos. En este marco es que venimos hablando con los distintos candidatos para ver qué ciudad queremos y cómo queremos, ¿no? Es la gran pregunta, ¿cómo se van a hacer las cosas que tanto se prometen? Hay alguien que propuso la campaña de los cómo, que es Santiago Bonifati. Justamente con él vamos a dialogar en un ratito nada más, el precandidato a intendente por el Consenso Federal, partido que lleva a nivel nacional a Roberto Lavagna, a nivel provincial a Balibuca. En un ratito hablamos con otros entrevistados, nosotros vamos a ir al corte comercial, la apertura artística y ya volvemos. Auspician este programa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Ya está nuestro entrevistado en nuestros estudios, pero como siempre hacemos, y para tener muchas voces y muchas preguntas también, convocamos a un periodista invitado, en este caso un amigo y un colega, como es Cristian Fernández de Crónica Televisión y de 0223, a quien vamos a escuchar con la primera pregunta para abrir la entrevista. Buenas noches, mi pregunta para el candidato tiene que ver con el tema seguridad, la voy a dividir en 3 partes. La primera, policía local, hoy por hoy una especie de híbrido, consultarte si hay interés en recuperar la naturaleza que iba a tener supuestamente esta fuerza y en caso de que así sea, con qué objetivo lo recuperarían y lo más importante, cómo sería el financiamiento de la misma. La segunda, los menores en conflicto con la ley penal. Más allá del trabajo que realiza el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ha habido un reclamo de los operadores en más de una oportunidad para tener un mayor compromiso municipal, por ejemplo, en los hogares a donde estos adolescentes o menores son trasladados cuando están en un conflicto. Saber si hay en tal sentido alguna propuesta al respecto. Y la última, un área fundamental de la municipalidad como es Inspección General. Hay algunas causas en la Fiscalía de Estupefacientes que
muestran ciertas sospechas sobre el accionar que ha tenido alguna habilitación de lugares investigados para la venta de estupefacientes. Saber cómo va a ser la tarea con Inspección General y Nocturnidad en Mar del Plata. Muchas gracias, buena elección el domingo. Bueno, le agradecemos a uno de los grandes periodistas que tiene la ciudad, como es Cristian Fernández, de Crónica Televisión y de 0223, por permitirnos también conocer. Un ratito vamos a escuchar también una opinión que tiene con respecto a este momento y esta actualidad. Pero ahora recibimos a nuestro entrevistado, a Santiago Bonifati. Santiago, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Bueno, ahí Cristian abría un poco el juego, el tema seguridad en líneas generales con 3 parámetros distintos, lo que tiene que ver con los menores y dónde alojarlos, el tema de la policía local, que es un tema también delicado para plantear, y la cuestión de Inspección General colaborando justamente con el tema policial judicial. ¿Qué podemos responder a esto, Santiago? Mira, lo primero es, tenemos que recuperar a la policía local. Nuestros pitufos, como le decían, por la vestimenta, se habían convertido en un rasgo característico donde se caminaba por los barrios, por los centros comerciales, la gente podía verlos. Y creo que como objetivo de la policía local, que era ser una policía de cercanía, una policía marplatense, la tenemos que recuperar 100%. No comparto para nada esta decisión de incorporarla a la policía bonaerense y de desaparecerlos en términos de uniforme, de diferenciación, porque además tenían misiones distintas. Creo también que nuestro sistema de cámaras de seguridad no está siendo utilizado como se debe. Nicolás, hoy por hoy sirven para ver después que te robaron. Y esto no tiene ningún sentido. Es una polémica que apareció siempre, incluso cuando se instalaron, pero digo, ahora se nota un poco más esta cuestión, ¿no? Estamos viendo cómo los hechos ocurren, básicamente. Es una película del delito. Exactamente, además del día posterior, y ya no tiene demasiado sentido. O no estamos monitoreando las cámaras como se deben, o las ubicaciones no son correctas, pero las cámaras tienen que servir para prevenir el delito y no para intentar resolver el delito una vez cometido, que por supuesto que también. Pero creo que cuando hablamos de los menores y cuando hablamos de cualquier otro conflicto, lo primero que está pasando es un tema de la desigualdad profunda, de la falta de oportunidades que hay en nuestros barrios. Y si nosotros generamos trabajo, generamos más oportunidades, le damos la pelea, con la situación económica, las cosas van a mejorar. Pero aquellos delitos menores, en conflicto con la ley penal, tenemos que tener el sistema municipal lo más cercano posible con todos los dispositivos. Los CPDEN que existen en los barrios, que hoy están desarticulados. Si vos tenés un CPDEN cuyo sentido es tener un equipo interdisciplinario y de los 3 profesionales te faltan 2, no tenés un equipo. Claro, pues ese es otro tema también. Por más que funcione la institución, si no tienen los recursos, no tienen el personal necesario, tampoco. La verdad que se han vaciado los programas Envión, se han vaciado los CPDEN, se han vaciado los SIC. Todos los dispositivos de contención en nuestros barrios están vacíos. Y entonces es muy difícil después correr de atrás a menores que ya están en conflicto con la ley penal, que poco respeto tienen a la autoridad. Además el Estado ha hecho muy poco por ellos. Y por último, me parece que las áreas de contralor del municipio tienen que tener, sin duda alguna, el expertise propio, la inspección general, el control de la nocturnidad, está directamente relacionado con las competencias municipales y la colaboración con las fuerzas federales y con las fuerzas policiales tiene que ser óptima. Pero no confundamos, el municipio no está para perseguir delitos de narcotráfico, solo tienen que hacer las fuerzas federales y las fuerzas policiales. El municipio tiene que colaborar, facilitar los procedimientos, pero de ninguna manera tiene esa responsabilidad y muchas veces ha habido algunos involucramientos. Bueno, hay que caerles con todo el rigor de la administración pública a aquellos que están incumpliendo con su trabajo, pero las cosas en su lugar. Eso tiene que ver con las áreas de narcotráfico. Cuando hablamos de justicia y de seguridad siempre se plantea, o planteo por lo menos en lo personal, por una cuestión conceptual, si se quiere, puede estar equivocado o no, pero es personal, digamos, esta cuestión de que hay un problema anterior que tiene que ver con la raíz, que tiene que ver con lo social, un poco lo que decías por ahí con el tema de los menores, me parece que en líneas generales tiene que ver con eso, sin justificar nada, ¿no? Sin justificar que alguien salga y mate a alguien, sin justificar que alguien salga y roba, está claro que no. Y ante eso tiene que actuar la justicia y la policía y demás. Pero sí en la raíz de eso, ¿cómo trabajamos en una ciudad que está tan golpeada socialmente, donde algunos de los emergentes son estos, digamos, ¿no? Esta cuestión de la seguridad y la justicia. Bueno, yo creo que la prioridad absoluta del partido de General Pueyrredón es crear trabajo, es poner en marcha la economía de la ciudad. Yo creo que el problema del desempleo es un problema madre de problemas, como la industria metalmecánica es una industria madre de industrias. Me parece que el desempleo genera situaciones de convivencia en los hogares que no son las aconsejadas, genera la desigualdad,
genera la sensación de ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera, genera problemas de salud, genera problemas de educación. Así que hay que atacar la madre del problema. Y ahí es donde tenemos que tener. Las obras del parque industrial son fundamentales. La obra de asfalto más importante del partido General Pueyrredón es la cuadra de asfalto que falta en el parque industrial, lo mismo con las cloacas y lo mismo con la energía. Nuestro sector fruto-hortícola tiene que tener el sello de calidad de origen para poder exportar, tiene que tener también un galpón donde poder procesar, porque tenemos que agregarle valor, agregarle calidad, si no simplemente sacamos productos de primarios a la Argentina. Y creo también que el municipio, y acá viene por ahí la cosa creo que más importante de nuestra propuesta, es que tiene que haber un cambio cultural en el municipio de General Pueyrredón. Tenemos que dejar de ser la máquina de impedir, tenemos que dejar de ser la capital nacional del no para pasar a ser el sí. Las habilitaciones comerciales tienen que ser ágiles, rápidas, con manuales. Aquellos emprendedores que quieren empezar algo tienen que encontrar en el municipio no un obstáculo, como lo encuentran hoy todo el tiempo. Tienen que encontrar un aliado que los ayude a desarrollar su proyecto. La mesa de entrada del municipio se ha convertido en el cementerio de muchos de los sueños y de los emprendimientos de los marplatenses. Y eso se resuelve con las declaraciones juradas de los profesionales. Viene un profesional que está llevando adelante una habilitación y te dice, los requisitos se han cumplido, yo doy fe. Y luego el municipio controla, pero la habilitación hay que darla. Y también se resuelve concretamente con manuales de habilitación. ¿Cuántos rubros de habilitación hay que podamos meter en 10 o 15 categorías? Donde estén todos los requisitos, donde alguien los baje por internet, los busque, y si cumplís con todos los requisitos, no hay más nadie que te pueda agregar nada. La habilitación se otorga. Hoy es el mundo de la imprevisión. Junto a los 10 requisitos que me dijeron, me faltan 4. Va un inspector, me faltan 3 más. Después vienen 2, después viene 1, después vienen 5. Pierdo 6 meses, pagué alquileres, compré mercadería y me es muy difícil arrancar. Ya arranco debiendo mucho más de lo que tengo que deber como deuda inicial, ¿no? Como inversión. Sí. Me parece que el municipio no solo que ignora a la gente, sino que además la complica. Y esto tiene que terminarse el primer día de nuestra gestión. Santiago, hay una cuestión que también aparece en varios aspectos, ¿no? Hay algunos precandidatos que serán candidatos que algunos van con lista corta, otros tienen un proyecto que está muy marcado por lo que ocurre a nivel nacional y provincial. En tu caso también, ¿no? Estás con Roberto Lavani, con Balibuca, digo, en ese marco también. ¿Qué pasa si los colores son distintos, digamos? ¿Qué pasa con un municipio de Santiago Bonifati, una provincia con María Eugenia Vidal y una nación con Fernández Fernández? Mira, lo que va a pasar es que vamos a intentar coordinar los trabajos, pero van a encontrar en mí un intendente que defienda los intereses de su pueblo. Mar del Plata necesita que la disposición final de la basura sea una decisión de Mar del Plata. Mar del Plata necesita que Punta Mogotes sea marplatense. Mar del Plata necesita recibir más que una mirada turística, como es la que estamos recibiendo de los gobiernos provinciales desde hace muchísimos años. Por eso necesitamos un gobernador bonaerense y no gobernadores porteños que solo interpretan a Mar del Plata en su versión turística. El Operativo Sol, los espectáculos de verano, el entretenimiento de vacaciones de invierno. Vos fíjate que la provincia dispone todas sus cuestiones culturales 2 semanas de vacaciones de invierno y en enero. Y Mar del Plata merece mucho más. La programación de su teatro auditorium tiene que ser anual. La provincia no puede mirar a Mar del Plata en su versión de vacaciones. Creo que es muy importante, con lo cual, por supuesto, coordinar mucho para que la provincia y la nación le den a Mar del Plata lo que Mar del Plata merece. Mar del Plata merece una mejor coparticipación de impuestos, Mar del Plata merece mejores inversiones en salud y educación. Pero en caso de que la coordinación no sea posible, aquí lo que no va a haber es sometimiento. Va a haber discusión, va a haber defensa y va a haber argumentación de por qué Mar del Plata merece ser tratada de otra manera por los gobiernos provincial y nacional. Y a nivel interno, porque quedaría, a nivel municipal, consejo deliberante, empezar a encontrar cómo se trabaja eso. Hace muchos años que trabajas en el consejo, o sea, que conoces la dinámica y muchas veces el tema de los colores políticos complica un poco las cosas, incluso hasta internamente, ¿no? Este gobierno le ha pasado que ha tenido más problema interno que con la oposición, digamos. Pero digo, ¿cómo se trabajará eso? Es con todos, Nicolás, no contra todos. Hay una máxima que es el director de orquesta tiene que tocar con la orquesta, no contra la orquesta. Este gobierno ha sido, te diría que el ejemplo de las peleas absurdas con todo el mundo. La pelea vendrá en el final de la diplomacia, pero primero hay que tener la diplomacia.
hay que intentar trabajar con todos. El Consejo Deliberante, si nosotros fijamos un grupo de prioridades e intentamos acordarlas con todas las fuerzas políticas, me parece que vamos a acertar. Necesitamos trabajar para poner en marcha nuestra economía, dinamizar las habilitaciones comerciales, permitir las inversiones. Yo creo que poner en marcha el municipio es una tarea de todos, sectores políticos, pero también de los sectores sociales y de los sectores económicos. Hay que trabajar con el sector privado sin vergüenza. ¿Por qué el sector público no puede coordinar de manera ordenada con el sector privado? Lo han hecho otras ciudades y les ha ido muy bien. Bueno, hay que quitarse estos pruritos para trabajar entre todos. Yo no tengo dudas que generacionalmente además hay una gran oportunidad, porque vamos a tener muchos concejales jóvenes y nuevos, y creo que hay que trabajar sin tanta bandería política. Obviamente que con sectores que creen que hay que votar en contra de todo como una posición política bastante irresponsable, va a ser muy difícil. Porque en un contexto inflacionario aumentan las tasas, aumentan el boleto. En un contexto donde el Código de Ordenamiento Territorial está antiguo, hay excepciones en el Consejo y uno no puede argumentar voto que no porque no. Me parece que tenemos que trabajar para facilitarle a Mar del Plata las inversiones. Un último minuto para que nos cuentes a todo lo que estamos viendo y escuchando, tanto del otro lado como aquí incluso, por qué el domingo teníamos que votar a Santiago Bonifati. Bueno, yo creo que hay que votar a Roberto Labaña como candidato a presidente de la Argentina, a Bali Buca en la provincia de Buenos Aires y a Santiago Bonifati en Mar del Plata. Primero porque tenemos un buen equipo, con juventud pero con mucha experiencia. Lo segundo es que nosotros no hemos sobreprometido y no lo vamos a hacer. Mar del Plata necesita poner en marcha su economía y hacer andar el municipio. Esto es fundamental. Si tenemos nuestra sala de salud arreglada, las escuelas en condiciones, el pasto cortado y nuestros servicios funcionando, claro que vamos a abrazar los grandes sueños. Pero primero tenemos una deuda y esa deuda hay que honrarla con los marplatenses y nosotros sabemos cómo hacerlo. Gracias, Santiago. Gracias, Nicolás. Santiago Bonifati, precandidato a intendente por Consenso Federal. Nosotros vamos a una pausa, quédese, ya volvemos. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata es el principal puerto pesquero del país. Es una puerta al mundo del comercio exterior, con la industria naval en apoyo a los buques. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, por un puerto más productivo. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. ¿El Senado influye en tu vida? Si sos padre o madre de hijos prematuros de alto riesgo, sí, porque sancionó la Ley 14.931 de creación del sistema de seguimiento mientras perdure la condición de alto riesgo. Senado bonaerense. Lo que votamos te beneficia. Comenzamos un nuevo bloque y como siempre lo hacemos, como cada semana recibimos al licenciado Roberto Manuel Ortega. ¿Cómo andas, Robert? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Qué tal todo? Muy bien. Bueno, me alegro. Hoy de qué vamos a hablar ya a horas de las elecciones, así que eso puede variar mucho las cosas, Puede ¿no? variar mucho. Entonces yo traje esta dicotomía que planteamos siempre, en realidad este feedback que tiene de que va de la política a la economía y de la economía a la política. Claro.
Y acá hay dos cuestiones. ¿Hay una resolución a eso que es primero? Bueno, esto es lo que yo quería plantear, que acá estamos en estas situaciones donde hay elecciones importantes y la PASO se transformó en una elección muy importante porque es casi como si fuera la primaria y de ahí muy probablemente se defina mucho el escenario para octubre. Se genera esto, de que de acá al domingo va a haber como una transmisión de la economía a la política y de acuerdo al resultado del domingo va a haber una transmisión de la política a la economía el lunes. Claro. Entonces, ¿Esto cómo sería, digamos? La política va a verse afectada por las cuestiones económicas generales, digamos, el que va a ir a votar, políticamente hablando, va a votar por la situación económica. Exactamente. Y después los resultados de eso puedan afectar a la economía, digamos. A ver, está demostrado con muchos análisis que hay en términos de economía política y cuestiones por el estilo, que en una elección hay por lo menos un 30, un 35% que influye la economía en el voto de la gente, claro, a veces más, de acuerdo al contexto económico, y después el problema que va a haber el lunes es que el resultado va a condicionar la economía desde agosto a octubre cuando se vote en forma definitiva. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Bueno, no voy a decir nada nuevo si digo que el contexto económico nacional no es bueno y que más allá de que hay un punto de quiebre por ahí en la tendencia de la recesión hace 3, 4 meses, eso todavía en la calle no se siente, normalmente en la economía en 3 meses no se siente eso, nosotros siempre, yo siempre lo planteo, de que por ahí dentro de 6, 7, 8 meses uno va a sentir en la calle un quiebre que empezó entre febrero y marzo en la economía argentina, claro. Y eso nos deja fuera de las elecciones, es decir, cuando estemos viendo que la economía está un poco mejor, ya elegimos presidente nuevo, ya tenemos presidente nuevo, sea que ratificamos a Macri o sea que es Alberto Fernández. Y eso genera una expectativa, genera un cambio. Y eso genera un cambio. Pero aparte, todo el esfuerzo que había hecho el gobierno para tratar de contener la variable principal que mira cualquier argentino al momento de decir si la economía está bien o está mal, que es el dólar. Es decir, por ahí no es lo correcto, pero lo que hacemos el 99% de los argentinos, miramos la pantalla de una casa de cambio y si el dólar está estable pensamos que la economía anda bien, si el dólar se está moviendo mucho pensamos que la economía anda mal. Todo ese esfuerzo que había hecho en parte artificial, que lo hemos planteado en algún programa, hubo una situación internacional que lo descolocó y hizo que en las últimas semanas aumente 2, 3 pesos el dólar. Que es lo de China, ¿no? Devaluando el yuan. Que es en realidad una guerra comercial que viene latente entre Estados Unidos y China. China devalúa el yuan y eso genera, obviamente, un movimiento en el dólar en Argentina, acompañado en todo el mundo. Ahora, seguramente vos me vas a decir, bueno, sí, la explicación de que cuando pasa algo en el mundo nos pasa algo a nosotros es complicada. Esto la gente también lo tiene internalizado, por lo cual nos genera que, digamos, que lo que estamos viendo es que el dólar está aumentando y eso genera alguna preocupación. Entonces, ese es el contexto previo. ¿Qué podría pasar después? Bueno, yo lo que hice fue, o lo que voy a tratar de explicar, es una pequeña matriz donde pueden 4 escenarios posibles de triunfo de Fernández Fernández. A ver. Bueno, entonces, puede haber 4 situaciones. La primera situación es que Fernández Fernández gane por más de 40 puntos y tenga más de 3 puntos de diferencia respecto a Macri. Eso este domingo, estamos hablando de PASO, ¿no? Sí. PASO. La otra es que ganen por más de 40 y gane por menos de 3 puntos. La otra que gane por menos de 40 y gane por más de 3 puntos. Y la última que gane por menos de 40 y por menos de 3 puntos. Ahí hay 2 situaciones, digamos, que son regulares, que es que gane por más de 40 y menos de 3 puntos, menos de 40, más de 3 puntos. Son 2 situaciones que el contexto de los mercados van a pensar que son revertibles de acá a octubre. Ahora, si la posición es, por ejemplo, que gana más de 40 y gana con más de 3 puntos, es decir, que estaría, por ejemplo, 42 a 39, claro. ¿Está bien? Esa situación la empezarían a mirar como que es muy probable que haya una primera vuelta ganando Fernández y es un contexto para mirar qué pasa el lunes. Y la segunda es, si gana por menos de 40 y menos de 3 puntos, por ejemplo, 38 a 36, que verían que habría bastante expectativa de que pueda ganar Macri en la general. Esa diferencia se puede tener a 5, ¿no? Que es lo que plantean. Más de 5 ya no, ¿no? Eso es relativo, pero lo que voy es esas 2 cuestiones. Si pasa la primera, que sería el escenario malo para los mercados, no digo para el país, ¿no? Para los mercados, probablemente desde el lunes a octubre la economía argentina va a empezar a vivir un proceso, de seguridad un proceso, digamos, muy
vertiginoso. Va a tener un contexto donde va a empezar a tener, digamos, mucha volatilidad de algunas variables y puede resurgir un poco la inflación, etcétera, etcétera. Si pasa el último, que sería el bueno, que sería menos de 3 puntos y menos de 40 Fernández, en ese contexto, muy probablemente lo que ocurra es que esta semi-tranquilidad que hubo en estos meses, más allá de este ruido que hubo esta semana, empiece de vuelta a menguar y se empiece a notar un poquito más esta mejora económica que se iba a empezar a dar dentro de 6 meses. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? El domingo se van a definir cosas en la economía, que se adelantaron 3 meses, porque normalmente esto se iba a definir en octubre y se ha adelantado 3 meses, y que es bueno para algunas cuestiones, porque vamos a empezar a definir y vamos a tener que tomar decisiones, digamos, ya concretas, y es malo desde otro punto de vista porque no vamos a tener una tranquilidad para votar cuando se vota realmente el presidente. Lo que nosotros estamos jugando acá es el escenario a la economía. Es decir, llegamos con un condicionamiento económico a votar claramente. No digo si está bien o está mal, porque lógicamente cada uno votará en pos de lo que a cada uno le pase, ¿no? Un familiar decía, 8.000 pesos de luz me vino, ya sé quién voy a votar. Bueno, está bien, bárbaro, cada uno votará en su condicionamiento. Uno esperaría un pensamiento un poco más amplio, un análisis mucho más profundo sobre algunas cosas, pero digo, cada uno votará en pos de lo que le parezca al momento de llegar a esa circunstancia, ¿no? Digamos, pero la economía influye a la hora del voto. Ahora, ese voto después va a influir en la economía y esa economía va a influir en el voto de vuelta en octubre, digamos, ¿no? Bueno, entonces, este feedback, digamos, va a ser, en esta elección va a ser importantísimo. Yo creo que la reelección de Macri, digamos, va a estar muy atada a cómo sale el domingo la elección, y la economía va a estar muy condicionada a lo que pase el domingo también en Las PASO. Gracias, Roberto. Hasta la semana que viene. El licenciado Roberto Manuel Ortea, el especialista en economía. Hay un interesante análisis de lo que va a ocurrir este domingo desde la economía a la política, de la política a la economía y viceversa, ¿no? Es un poco lo que está pasando por estos tiempos y en este año 2019. Hablando de análisis, vamos a ir a escucharlo a otro Fernández, que no es ni Cristina ni Alberto Fernández, Cristian Fernández, un gran periodista, un gran amigo, un gran colega que tiene la ciudad de Mar del Plata y que podemos escuchar también con un análisis breve acerca de un momento coyuntural. Ayer fue la fiesta de San Cayetano y nuevamente miles de marplatenses se congregaron en la capilla que recuerda al patrón del trabajo. Más allá de creencias y de actos de fe, el trabajo, la falta del mismo y Mar del Plata están estrechamente relacionados desde que uno tiene memoria. En una ciudad que ha tenido históricamente una presencia en los principales puestos en el ranking nacional de desempleo. Me resulta interesante en estos tiempos preelectorales cómo la mayoría de los candidatos han coincidido en diagnósticos sobre lo que pasa con el empleo en Mar del Plata, y la mayoría también ha decidido por el momento ocultar verdaderos planes de trabajo para justamente atacar esta problemática tan pero tan difícil en la ciudad. Más allá de la relación directa que existe con medidas económicas a nivel nacional y que repercuten en el mercado laboral, uno nota en una ciudad quedada en cuanto a avanzar en nuevos mercados o nichos laborales. Hay una falla en la generación, hay una falla en la contención de aquellos que quedaron fuera del mercado laboral. El pedido es que ojalá la próxima gestión municipal tenga un compromiso real para ser, si no logra ser facilitador, al menos que no sea una máquina de impedir para que diferentes sectores puedan generar laburo genuino en la ciudad. Muy interesante el análisis que hace Cristian Fernández y tiene razón, ¿no? La mayoría de los candidatos nacionales, provinciales y locales apuntándole a la producción y al trabajo, porque es el gran problema de base que está teniendo Mar del Plata por estas horas y que ha tenido en los últimos tiempos. En los últimos años, en las últimas décadas, Mar del Plata ha tenido esta problemática. Una vez salida de aquella etapa dorada de la Mar del Plata turística, las cosas empezaron a cambiar con una ciudad que fue agrandándose y que tiene más demanda en estos aspectos y que hay que corregir de alguna manera, ¿no? La producción, el trabajo, la industria, de eso se habla permanentemente y hasta capaz que me escucharon hablar como habló algún dirigente político en algún momento. Es que es así. Lo que pasa es que no aparecen las soluciones, ¿no? Los cómo no aparecen y las resoluciones mucho menos, y eso preocupa. Y eso también se verá el domingo. El domingo a votar todos, es muy importante que vayamos a votar, es muy importante que participemos. Cualquiera sea la decisión política que tomemos, va a estar bien toda vez que vayamos y participemos y nos comprometamos con mejorar desde nuestra perspectiva y votar un proyecto teniendo en cuenta el contexto que tenemos en la Argentina. No seguir votando por una cuestión religiosa, una cuestión de fe, sino no es unos u otros. Y si fuese uno u otro, tendrá que ser a partir de un pensamiento de quién le puede hacer mejor al país, a la provincia y a la ciudad. No tenemos más tiempo, nos reencontraremos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima. Chau. Auspiciaron este programa.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata.